Una de las guerras más importantes de los últimos 50 años es una de la que no se habla mucho. En 1980, dos de los países más poderosos del Medio Oriente, Irán e Irak, libraron 8 años de una de las guerras químicas más devastadoras desde la Primera Guerra Mundial. Esta única guerra cambió por completo la dinámica del Medio Oriente. Sus consecuencias todavía se sienten hoy, y cualquier cosa que esté ocurriendo en el Medio Oriente actualmente puede rastrearse hasta esta guerra. Este video trata sobre la guerra Irán-Irak de 1980, que fracturó completamente al Medio Oriente. La historia comienza en 1979. Irán estaba atravesando una revolución masiva. Cientos de miles de personas protestaban en las calles. Querían derrocar al Shah, quien había gobernado Irán durante los últimos 26 años, y establecer un líder islámico, el Ayatollah Khomeini. El pueblo iraní veía al Shah como un leal a los Estados Unidos y a las potencias occidentales porque, en 1953, Estados Unidos y el Reino Unido habían orquestado un golpe de Estado contra el entonces primer ministro democráticamente elegido de Irán y habían instalado a Mohammad Reza Pahlavi como rey de Irán. Las protestas alcanzaron tal intensidad que, el 11 de febrero de 1979, el Shah de Irán fue derrocado y el Ayatollah Khomeini se convirtió en el nuevo líder de Irán. Este nuevo régimen estaba liderado por musulmanes chiitas y se oponían firmemente a todas las potencias occidentales. A miles de kilómetros de distancia, Estados Unidos observaba estos acontecimientos con asombro. Su aliado más antiguo en el Medio Oriente ahora se había convertido en su enemigo. Pero no solo Estados Unidos estaba sorprendido, muchos otros países también estaban conmocionados. Irán comenzó a transmitir mensajes de radio a países árabes vecinos como Arabia Saudita, Líbano, Kuwait e Irak, instando a sus poblaciones a levantarse en una revolución contra sus gobernantes. Estos mensajes no fueron bien recibidos por los países árabes. El rey saudí temía que una revolución como la de Irán pudiera extenderse a su país, amenazando su trono, tal como había sucedido con el Shah de Irán. Mientras tanto, en Irak, Saddam Hussein estaba preocupado de que la revolución iraní pudiera inspirar a la población chiita mayoritaria de Irak a levantarse contra él. Sin embargo, Saddam Hussein también vio una oportunidad en esta situación. Durante años, Irak e Irán habían estado chocando por una parte de su frontera. Esta frontera era un punto de acceso extremadamente importante, ya que era la ruta que ambos países utilizaban para exportar su petróleo al resto del mundo. En 1975 se firmó un tratado entre ambos países que obligaba a Irak a ceder el control de esta zona fronteriza a Irán. Saddam estaba profundamente descontento con este tratado y quería recuperar el área de Irán a cualquier costo. Ahora, después de la revolución iraní, vio una oportunidad porque la revolución había debilitado a Irán. El ejército iraní, que alguna vez fue financiado por los Estados Unidos, se había debilitado considerablemente. La mayoría de sus comandantes estaban en prisión o habían sido ejecutados. Las fuerzas restantes estaban ocupadas luchando contra los leales al Shah de Irán. Saddam creyó que esta era la oportunidad perfecta para atacar a Irán y recuperar estas áreas ricas en petróleo para Irak. Saddam también pensó que, si atacaba a Irán, todo el mundo árabe lo apoyaría, posicionándolo como líder de las naciones árabes. Con esta mentalidad, en 1980, Saddam planeó atacar a Irán con 10.000 soldados iraquíes. Lo que estaba a punto de comenzar no era solo una guerra, sino el inicio de una transformación geopolítica masiva que remodelaría el Medio Oriente durante los próximos 40 años. El 22 de diciembre de 1980, la Fuerza Aérea Iraquí lanzó un ataque sorpresa contra las bases aéreas iraníes, mientras que 10.000 soldados iraquíes también cruzaron Basora e ingresaron al sur de Irán. Irán todavía tenía aviones de combate avanzados que una vez fueron regalados por los Estados Unidos al Shah de Irán. La Fuerza Aérea iraní, en respuesta, bombardeó los campos petroleros iraquíes. Los efectos de esta guerra comenzaron a extenderse por toda la región, y varios actores extranjeros entraron en el conflicto. El primero en intervenir fue Israel.
Israel quería que ambos países continuaran luchando entre sí, ya que ambos eran sus adversarios, pero Israel veía a Irak como una amenaza mayor. Por esta razón, Israel suministró armas en secreto a Irán, a pesar de las hostiles relaciones entre Israel e Irán después de la revolución iraní. ¿Alguna vez escuchaste la frase, "el enemigo de mi enemigo es mi amigo"? Esto era exactamente lo que estaba sucediendo. Por otro lado, Arabia Saudita y Kuwait estaban financiando a Irak con miles de millones de dólares. Para ellos, la revolución iraní era la mayor amenaza y querían aplastar al régimen chiita iraní a cualquier costo. Mientras tanto, en el frente oriental, China estaba observando de cerca esta guerra. Aunque China había declarado oficialmente la neutralidad, estaba suministrando armas en secreto a ambos países, y en los años siguientes, China se convertiría en el mayor proveedor de armas de Irán. Durante el siguiente año completo, hasta finales de 1981, la guerra se mantuvo confinada a las áreas fronterizas. A veces Irak avanzaba, mientras que otras veces las fuerzas iraníes empujaban al ejército iraquí hacia atrás. Las potencias globales sentían que la guerra estaba en un punto muerto e intentaron negociar un alto al fuego para estabilizar el suministro global de petróleo, que se vio gravemente afectado por la guerra. Sin embargo, esto era solo el comienzo de algo mucho más siniestro. Saddam Hussein aceptó un alto el fuego, pero el ayatolá Jomeini se negó. La guerra se había convertido en una necesidad para el régimen de Jomeini, ya que había unido a toda la nación iraní detrás de él. Jomeini tenía una demanda, que la guerra solo terminaría cuando Saddam Hussein renunciara como presidente. No fue sorpresa que Saddam se negara, e Irán lanzó una ofensiva a gran escala. El ejército iraquí ya había fracasado en alcanzar las ciudades centrales de Irán debido a la cordillera de Zagros. Irán aprovechó esta oportunidad y contraatacó, empujando al ejército iraquí de regreso y entrando en Irak. A mediados de 1982, el ejército iraní había llegado a Basora. Irán sabía que si capturaba Basora, podría cortar el suministro de petróleo de Irak. Sintiendo desesperación, Saddam Hussein recurrió a los países árabes y a Estados Unidos. Rápidamente aceptó la petición de Saddam y compartió inteligencia sobre el ejército iraní con Irak. En este punto, otro jugador importante entró en esta guerra, la Unión Soviética. La Unión Soviética estaba involucrada en su propia guerra en Afganistán, tratando de aplastar la revolución talibán. Para los soviéticos, la revolución chiita iraní representaba otra amenaza potencial. Por lo tanto, la Unión Soviética también comenzó a suministrar armas a Irak. Ahora, dos superpotencias que estaban enfrentadas en una guerra fría estaban apoyando al mismo país. Los combates alrededor de Basora se volvieron extremadamente intensos. El ejército iraquí colocó minas alrededor de Basora, matando a miles de soldados iraníes. Irán fracasó en capturar Basora, pero la batalla debilitó significativamente la posición de Saddam Hussein. En este punto, otro grupo entró en la ecuación: los kurdos que vivían en el norte de Irak. Los kurdos son un grupo minoritario en el norte de Irak, que el gobierno de Saddam Hussein había oprimido durante años. Ellos vieron esta guerra como una oportunidad para derrocar a Saddam. Los kurdos se rebelaron contra el ejército iraquí, e Irán comenzó a apoyarlos. Ahora, el ejército de Saddam estaba luchando tanto contra los kurdos en el norte como contra el ejército iraní en el este. Para 1984, Irak comenzó a atacar petroleros iraníes que pasaban por el Golfo Pérsico. En represalia, Irán también atacó petroleros iraquíes. Cientos de barcos comerciales fueron destruidos y miles de millones de dólares en petróleo se desperdiciaron. Este petróleo era crucial para los países occidentales, ya que sus industrias y transporte dependían de él. Para 1985, la guerra había escalado significativamente. Los kurdos estaban ganando fuerza y en este punto, Saddam tomó una medida inimaginable. Saddam comenzó a usar armas químicas contra los kurdos y contra el ejército iraní. Estas armas químicas fueron suministradas a Irak por Estados Unidos. Irak también lanzó ataques directos con misiles y bombardeos aéreos en ciudades iraníes. Estos ataques mataron a 16.000 personas, la mayoría de las cuales eran civiles. En respuesta, Irán lanzó ataques con misiles sobre Bagdad, matando a muchos civiles allí también. La gente común ahora estaba soportando la
la peor parte de la guerra. Y en este punto, Estados Unidos comenzó a jugar un doble juego. Por un lado, Estados Unidos estaba suministrando armas químicas a Irak y por el otro, comenzó a suministrar misiles a Irán. Detrás de esta estrategia estaba el presidente estadounidense Ronald Reagan, quien estaba usando el dinero de estas transacciones para financiar una misión secreta en Centroamérica, que luego se conocería como el escándalo Irán-Contra. Pasaron 3 años más en estas circunstancias. El año ahora es 1988. Irán e Irak están atacando los petroleros de cada uno en el Golfo Pérsico. En este punto, Kuwait comenzó a presionar a Estados Unidos para proteger sus petroleros de los ataques con misiles iraníes. En respuesta, Estados Unidos desplegó sus flotas navales en el Golfo Pérsico. Mientras esto ocurría, las fuerzas iraníes y los combatientes kurdos en el norte capturaron la ciudad iraquí de Halabja. En represalia, el ejército iraquí lanzó bombardeos químicos sobre toda la ciudad y atacó indiscriminadamente los pueblos kurdos circundantes. Este brutal ataque mató entre 50.000 y 100.000 personas, el 90% de las cuales eran civiles. La intensidad de estos ataques sembró el miedo en Irán de que Irak podría iniciar bombardeos químicos similares en ciudades iraníes. La presión sobre el Ayatolá Khomeini para terminar la guerra aumentó significativamente, ya que la economía de Irán estaba en ruinas. Habían pasado 8 años y cerca de 1 millón de personas habían muerto. Las economías de ambos países estaban completamente destruidas. Las Naciones Unidas comenzaron a presionar a ambas partes para que aceptaran un alto el fuego. En julio de 1988, en medio de estos acontecimientos, un barco estadounidense derribó un avión de pasajeros iraní con un misil. El avión transportaba a 290 personas. La administración estadounidense emitió un comunicado de prensa declarando que fue un error y que el barco estadounidense había apuntado accidentalmente al avión. El presidente Ronald Reagan se disculpó con las familias de los fallecidos y les pagó una compensación. Sin embargo, poco después, el capitán del mismo barco recibió una medalla, lo que convenció a Irán de que el ataque fue intencional. Este incidente sembró el miedo entre los iraníes de que Estados Unidos ahora los estaba atacando directamente en la guerra. Por un lado, estaban los bombardeos de las fuerzas iraquíes y por el otro, estos incidentes. La presión sobre el Ayatolá Khomeini para aceptar un alto el fuego creció aún más y finalmente, el 20 de agosto de 1988, ambos países acordaron un alto el fuego. Esta sangrienta guerra terminó sin ningún cambio en sus fronteras. Sin embargo, esta guerra definiría el futuro del Medio Oriente. Estados Unidos estaba ahora completamente involucrado en los asuntos del Medio Oriente. La guerra transformó las relaciones de Irán con el resto del mundo. Para los líderes iraníes, los países árabes que apoyaron a Irak se habían convertido en su mayor amenaza. Esto marcó el comienzo de la Guerra Fría entre Irán y Arabia Saudita. Después de esta guerra, Irán comenzó a trabajar en el establecimiento de sus proxies en Líbano, Siria y Yemen. La guerra también hizo que Irán se diera cuenta de que no podía confiar en nadie y que, si quería sobrevivir, debía convertirse en una potencia nuclear. Por otro lado, Irak quedó devastado por la guerra. A pesar de 8 años de lucha, el ejército de Saddam Hussein no logró ganar ni un centímetro del territorio iraní. Debido a la crisis económica, estallaron protestas en Irak, que Saddam reprimió brutalmente. La guerra dejó a Irak profundamente endeudado con Kuwait y Arabia Saudita. Saddam estaba furioso porque los países que lo habían instado a luchar contra Irán y lo habían apoyado ahora trataban ese apoyo como un préstamo. En esta ira, Saddam atacó Kuwait. En este punto, el supuesto aliado de Irak, Estados Unidos, se volvió en su contra. Estados Unidos se puso del lado de Kuwait y unió sus fuerzas con el ejército kuwaití para derrotar a Irak. No solo eso, sino que Estados Unidos también declaró a Saddam un criminal de guerra. El mismo Saddam que Estados Unidos había presentado una vez como un héroe contra Irán. Unos años después, en 2003, las fuerzas estadounidenses invadieron Irak, supuestamente en busca de armas químicas, las mismas armas químicas
estratégicas cuyos materiales habían sido suministrados por Estados Unidos. Irónicamente, a pesar de destruir Irak, las fuerzas estadounidenses no encontraron armas químicas allí. La guerra Irán-Irak ofrece una crítica realidad geopolítica. Si el ego o los intereses de unos pocos individuos poderosos están en juego, la pérdida de miles o incluso millones de vidas no significan nada para ellos. Esta guerra también destaca que cada vez que dos países luchan, casi siempre hay una tercera potencia involucrada. Esta potencia puede ser naciones extranjeras que no quieren luchar directamente, o empresas de armas que se benefician del conflicto. Si rastreas las causas raíces de las guerras de hoy, a menudo conducen a las décadas de 1940 y 1950, cuando Estados Unidos y el Reino Unido estaban definiendo un nuevo orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Estas son las fuentes que consultamos para este video. Nos veremos en el próximo video con otro tema interesante. Hasta entonces, cuídense.